Que el Señor les bendiga a todos ustedes. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. El día de hoy vamos a estar hablando del tema las consecuencias de no tener un padre espiritual. Sé que este tema de la paternidad es uno de los temas más atacados en sí. Estábamos hablando de que hace unos días subí un post ahí en Facebook y se hizo viral porque, bueno, hay mucha gente que no tiene paternidad, no tienen un padre espiritual, pero hoy vamos a hablar de las consecuencias que una persona sufre o tiene por no tener un padre espiritual. ¿Qué te parece? La verdad que muy interesante porque este tipo de tema especialmente no lo vemos muy usual Sí. en estos tiempos, y hablar sobre esto, de las consecuencias, creo que va a ser muy edificativo. Ujú. Definitivamente creo que estamos en una transición donde Dios está transicionando a su iglesia y cada vez es más común ver iglesias enteras donde Dios está revelando y está revelando la paternidad. Entonces yo me gozo porque nosotros somos una de las iglesias punta de lanza en Arizona que estamos modelando paternidad. Creemos firmemente lo que es la revelación de la paternidad espiritual. Y bueno, aunque hay personas que tal vez todavía no reciben la revelación, y somos muy atacados por eso, pero es algo muy bíblico y creo que es importante que se hablen este tipo de temas para que el pueblo pueda ser bendecido, Sí. porque la paternidad espiritual en verdad bendice al pueblo, es la estructura o el diseño del cielo para la tierra. Sí. Y digo esto porque la iglesia primitiva se manejaba bajo un diseño de paternidad. Hay tanta gente cuestionando y diciendo, no, es que no es bíblico. Claro que es bíblico. Solamente lea la historia de la iglesia primitiva y bueno, usted se va a dar cuenta que la paternidad está por toda la iglesia Sí. primitiva y no solo eso, también en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a profundizar un poquito en este tema y hay que hablar de esas consecuencias que una persona sufre por no tener un padre espiritual. Ahora, creo que tal vez es necesario para introducir este podcast que digamos que hay personas que han rechazado la paternidad, hay personas que la entienden, hay personas que saben que es bíblico, Sí. pero la han rechazado por rebeldía. No quieren sujetarse a nadie y bueno, quieren ser llaneros solitarios. Bueno, allá ellos, ¿no? Sí. Pero sí, hay personas que no tienen un padre porque rechazaron la paternidad y hay personas que no tienen un padre espiritual porque nadie les ha enseñado. Entonces, si usted es de esas personas que no tiene un padre espiritual porque nadie le ha enseñado la palabra, quédese conectado para que pueda recibir todo este podcast que sé que va a ser de mucha bendición para su vida. Y se les van a abrir los ojos, porque desde el hecho de decir que hay consecuencia, o sea, no nada más es porque sí, o sea, si la rechazan, Sí, hay consecuencias, y es lo que sí. vamos a hablar ahora. Definitivamente, porque digo que hay consecuencias porque este es el diseño que Dios Sí. escogió para la iglesia. En sí es el diseño que Dios escogió para revelarse al hombre. O sea, Dios se reveló a través de nosotros, a través de su Hijo, o el Hijo vino a revelar al Padre. Entonces, ahí vemos la paternidad, ¿no? Un padre y un hijo, Sí. Dios se reveló a nosotros a través de la paternidad. Sí. Pero no solo eso, sino que fue el diseño que Dios estableció en la iglesia primitiva. Y esto es algo muy bíblico y obviamente cuando no se establece el diseño de Dios va a haber consecuencias y consecuencias muy tremendas. Sabes, encontré una historia en la Biblia, es la historia de un niño que creció sin padre. Todos tal vez nos enfocamos en esas historias como tal vez la historia de Eliseo, que tomó a Elías como padre, y tal vez la historia de Josué con Moisés, pero pocas veces encontramos en la palabra hombres que crecieron sin un padre. Y uno de ellos fue Mefiboset. Mefiboset creció sin papá. Para los que no saben quién es Mefiboset, bueno, Mefiboset era hijo de Jonathan y Jonathan era hijo de Saúl.
Entonces eran parte de la familia real. Yo creo que Mefiboset era un príncipe. Vivía en el palacio del rey. O sea, no era cualquier persona. Estamos hablando de un niño que, bueno, nació tal vez para llegar al trono, para gobernar Israel. Pero algo pasó. La Biblia dice que Jonatán y Saúl murieron en la guerra. Mueren al mismo tiempo, y lo tremendo es que la palabra dice que a Mefiboset lo cuidaba una niñera, nodriza, así le llama la palabra, y cuando matan a Jonatán y a Saúl, cuando la noticia llega al palacio, aquella nodriza agarra al niño. Yo creo que se llenó de temor, porque usualmente en ese tiempo, cuando mataban al rey, el rey que lo había matado llegaba hasta la ciudad y tomaba el palacio, tomaba a sus mujeres y, bueno, mataba a medio mundo, ¿no? Y bueno, a los hijos que había dejado. Y obviamente este era parte, Mefiboset era parte de la familia real. Entonces yo creo que aquella niñera, por proteger al niño, tal vez lo agarra, y por temor o andar apurada, no sé, sale corriendo, y la Biblia especifica que se le cae a Mefiboset, y la Biblia dice que queda lisiado de los pies. Unos teólogos piensan que se quebró los dos piecitos y ya no pudo caminar. Entonces cruzan el Jordán y llegan a una ciudad llamada Lodebar, que es la ciudad que se le llamaba la ciudad olvidada. Y era una ciudad perfecta para esconderse. Ahí nadie los iba a ir a buscar, ¿no? Entonces llega a ese lugar y, bueno, ahí se establece y ahí crece. Pero lo tremendo es que crece sin un padre, porque su padre, desde que era niño, murió. Entonces llega a ser huérfano de padre y bueno, crece como un huérfano, crece sin padre. Y este hombre experimenta, bueno, 6 cosas muy notables. Y creo que toda persona que crece sin un padre espiritual experimenta estas 6 cosas. Lo primero es que será cuidado por personas que al final lo dejarán caer. Y esto creo que le pasa a toda persona que no tiene un padre espiritual. Siempre será cuidado o será cargado por alguien que al final, cuando vengan los problemas, lo van a dejar caer. Qué tremendo. Creo que debemos de entender que la intención de esa mujer no era dejarlo caer, era cuidarlo. Pero tal vez no tenía las fuerzas suficientes para cuidarlo. Sí. Y hay muchos allá fuera que están tratando de hacer la obra de Dios, pero no tienen la unción para hacerlo, ni las fuerzas para hacerlo. No tienen ni la autoridad para hacerlo. Entonces están tratando de cuidar gente sin tener ese corazón de padre. ¿Y qué es lo que pasa? Que a mucha gente la están dejando caer. Están cargando personas que no deberían de estar cargando. Y fíjate, nosotros creo que nos dejamos cargar cuando no tenemos un padre por cualquier persona. Cuando digo que nos dejamos cargar, me refiero a que nos dejamos que cualquier persona nos pastoree. Sí. O nos dejamos que cualquiera nos dé un consejo o que cualquiera tenga influencia sobre nuestras vidas para que nosotros hagamos ciertas decisiones. Entonces estamos confiando en personas que en realidad no están preparadas para cuidarnos, y tarde que temprano, cuando vengan los problemas, nos van a dejar caer. Como no hay una figura paternal, como no hay alguien principal, uno le da un consejo, otro le dice, y todo lo agarran porque no hay una figura que esté ahí. O sea, no tienen a nadie, y por eso agarran el consejo o escuchan a cualquier persona. Son cargados por diferentes porque no está un padre ahí, ¿no? Definitivamente, yo creo que hay muchas personas que fueron dejadas caer por líderes, aún por pastores que no tienen corazón de padre, o por algún hermano en la congregación que quiso hacer ese trabajo de cuidar, pero no estaba autorizado para cuidar. Entonces empezó a ganarse gente y tal vez a tratar de aconsejarles, ayudarles, pero no tenía ese corazón de padre. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vinieron los problemas, los dejaron caer. Hay muchas personas así en las congregaciones que fueron dañadas, fueron lastimadas, porque pusieron su confianza en alguien que no estaba preparado
para cargarlos. Pusieron su confianza en alguien que no estaba listo para lidiar con ellos. ¿Y qué pasó? Bueno, llegó un tiempo donde los dejaron caer, fueron lastimados y ahora están dañados en la iglesia y llevan años así, años dañados, no se pueden recuperar y todo porque alguien los dejó caer. Wow. Está tremendo esto. Sí, la verdad que sí. Sabes que yo creo que aquí deberíamos de hacer énfasis y enfatizar que toda persona debe de tener un padre. Un padre, aunque tiene, por ejemplo, acá en la visión, o en nuestra iglesia tenemos un padre espiritual, pero bueno, tenemos una visión y hay gente que está cuidando, pero siempre el padre está supervisando. Siempre el padre está al tanto de lo que está pasando con los hijos. No por el hecho de que alguien esté en un redil significa que el padre no sabe lo que está pasando. Siempre uno está al pendiente de lo que está pasando y bueno, uno también está discipulando y ayudando a aquellas personas que están cuidando a la gente. Sí. Entonces es muy diferente estar en una visión así o estar en una iglesia donde simplemente llegaste y cualquier hermano te empieza a aconsejar. Cualquier persona te empieza a influenciar para que hagas decisiones. Ese tipo de personas, usualmente uno les entrega la confianza y terminan hablando mal de uno o terminan sacando las cosas que le confiaste a toda la iglesia y al final te dejan caer y te lastiman. Eso pasa por no tener un padre espiritual. My God. Y ¿sabe qué tremendo? Me viene a la mente que Mefiboset era de la realeza. Sí. Y fue dañado, fue apartado a este lugar. Entonces, muchas de estas personas, de las consecuencias de que no tienen un padre espiritual, tienen un talento, un llamado, pero como son dañados, ya no pueden ejercerlo por el daño que sufrieron, porque los dejaron caer. Sí, hay mucha gente así dañada en las iglesias porque alguien los lastimó y están en un lugar donde no hay una paternidad que los pueda sanar. Hoy en día se necesita esa unción paterna para poder sanar el corazón de la gente. Necesitamos eso. Bueno, vamos a avanzar. Número 2, una persona que crece sin un padre espiritual nunca avanza. Nunca avanza. Estoy hablando espiritualmente, ¿no? Sabes que Mefiboset no pudo caminar. Después de esa caída, ya no pudo caminar. Y caminar es un símbolo de avanzar. Ahora, la única forma que podía moverse o ir de un punto A a un punto B es si alguien lo cargaba. Y así hay mucha gente en las iglesias, no sé si te has fijado, que por sí solas no pueden hacer nada. Tienen que alguien estarlos motivando, alguien estarles llamando, porque por ellos mismos no pueden avanzar. Y esto pasa por las heridas que sufrieron de esas personas que los dejaron caer y están dañados y no hay avance. ¿Cuánto tiempo tiene usted en la iglesia sin avanzar? Lo triste de esto es que tal vez haya gente que está avanzando, pero ellos no avanzan. Tal vez haya gente que está llegando después que usted a la iglesia y ahora esa persona que llegó 1 año, 2 años, 3 años después que usted, ahora ya está sirviendo. Ahora ya es ujier, ahora ya es líder, ahora ya predica, pero usted todavía está en el mismo lugar. ¿Por qué? Tal vez por esas heridas que lo dejaron lisiado espiritualmente. Entonces no hay avance. Yo creo que se necesita una paternidad para poder traer esa sanidad a esos hijos que han sido lastimados para que puedan volver a pararse y puedan avanzar por sí solos. Sí, y son bastante pueblo de Dios que por años han estado en la iglesia y que no tienen un avance. Y es por eso, por las heridas que tuvieron, porque no tuvieron un padre o no tienen un padre espiritual, han quedado estancados. Sí, definitivamente en una casa donde hay paternidad va a haber avance. Sí. Yo me gozo por el avance que los hijos están teniendo. Tenemos muchos hijos espirituales, pastores que se están levantando, que están avanzando. Cada año hay más gente en sus rediles, cada año predican mejor, cada año Dios los usa de una manera más grande, más fuerte, más poderosa. Entonces hay avance. En una casa paterna siempre va a haber avance. En una casa donde no hay paternidad espiritual es muy poco el avance que hay o no hay avance. Por ejemplo, empiezan con tantas almas en el año y terminan con exactamente las mismas o con menos.
¿Por qué? Por falta de la paternidad. Entonces necesitamos que la paternidad sea restaurada en nuestras congregaciones. ¿Para qué? Para que podamos ver ese avance en la gente. Número 3, esta es la que más me impacta a mí. Número 3, creo que cuando una persona crece sin un padre, no recibe palabra. Y te digo por qué. Mefiboset, cuando huye, ¿no?, con aquella nodriza que lo llevaba, pasa el Jordán y llegan hasta una ciudad llamada Lodebar. Y el significado de esa palabra, Lodebar, es el lugar donde no hay palabra. Mira qué tremendo, el lugar donde no hay palabra. Entonces, qué tremendo que Mefiboset era huérfano, no tenía padre, y llega al lugar donde no hay palabra. Porque esa es una señal de una iglesia o una persona que no tiene paternidad, que no va a tener la palabra constante. Sí. Lo más bonito de tener un padre espiritual es que uno cada semana tiene alimento fresco, sí, tiene pan del cielo, tiene pan recién horneado, porque el padre espiritual se preocupa por traer una buena palabra, sí, no un mensaje copiado, sí, no un mensaje de las redes sociales, una palabra que le costó, una palabra que recibió en oración, en revelación, y Dios le dio una palabra tan poderosa y viene y alimenta a sus hijos. Sí. Pero el que no tiene padre espiritual no tiene ese alimento cada semana. Y es por eso que constantemente tienen que andar buscando esa palabra en otros lugares. My God, me voy a meter en problemas. Pero toda esa gente que anda de iglesia en iglesia es porque no tiene un padre. Toda persona que anda de evento en evento, sí, de profeta en profeta, sí, de apóstol en apóstol, es porque no tiene un padre espiritual. Creo que cuando uno tiene un padre espiritual, no tienen esa necesidad. Uno no tiene esa necesidad de andar yendo tras una palabra. Yo tengo palabra en mi casa. Yo tengo buena palabra con mi padre espiritual. Entonces, qué importante es tener un padre. Y es lo que se está viviendo en estos tiempos. O sea, qué tremendo que esto es lo que se vive, porque así hay mucha gente, sí, viviendo de iglesia en iglesias, de eventos en eventos, por una palabra, pero es por consecuencia, sí, de no tener un padre espiritual. O sea, ¿hasta dónde llega esta consecuencia? Sí. O sea, es bien tremendo. Te digo algo, se me viene algo a la mente. Hay personas que están bajo una cobertura o en una iglesia, pero no han entendido la paternidad. Y hay otros que rechazan la paternidad, aunque están en una iglesia donde hay paternidad. Y usualmente ese tipo de personas todo el tiempo se la pasan buscando predicadores en las redes sociales, escuchando predicaciones en YouTube, escuchando predicaciones en Facebook. ¿Por qué? Porque no han entendido que en realidad el que está para alimentarlos es su padre espiritual. Entonces tienen la necesidad de estar buscando palabra por aquí, por allá, porque todavía viven en Lodebar. Wow. My God, my God. Todavía viven en el lugar donde no hay palabra. Sí. En sí, fíjate, las personas que se han ido de acá, hablemos claro, la gente que se ha ido de acá, muchos, me ha llegado el testimonio, ellos mismos, muchos han regresado y me han dicho, pastor, anduve por todas las iglesias, pero en ninguna iglesia me llené de la palabra. Yo extrañaba la palabra que hay en esta casa. Y eso es lo mismo que le pasó al hijo pródigo. Cuando se fue de su casa y cuando cayó en estar alimentando cerdos y comiendo de la comida de los cerdos. My God. Cuando estaba en esa situación, él solamente pensaba en una cosa. Y él decía, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Entonces, cuando alguien no tiene paternidad, tiene la necesidad de andar buscando esa palabra, ese pan por todos lados. Pero qué bonito es tener un padre espiritual. Sí. Alguien donde uno pueda nutrirse cada semana, recibir una palabra fresca. No hay algo que se pueda comparar a eso. Sí, lamentablemente. Y el pueblo, mucha gente vive de esta manera. Sí. Viviendo por las redes sociales, escogiendo predicadores, escuchándolos. Sí. Viajan distancias, wow, teniendo su propia casa. O sea, viajan distancias sin importarle por escuchar una palabra. Quiere decir que no han entendido lo que es la paternidad. Definitivamente, fíjate, yo creo en los eventos, gloria a Dios por los eventos, pero cuando una persona ya
se vuelve puros eventos y solamente anda buscando eventos, profetas, para recibir una palabra, es una señal de que no ha entendido la paternidad. Porque el que entiende paternidad sabe que en su casa hay alimento. En mi casa hay abundancia de pan. Entonces, qué bonito es venir, recibir la palabra que se está predicando, llenarte de la palabra y bueno, no tener esa necesidad de andar buscando una palabra por otro lado. Bueno, número 4. Esta también está muy interesante. Creo que una persona que crece sin un padre espiritual va a ser destinado a ser olvidado o a vivir en el lugar del olvido. Porque digo esto porque Lodebar no solamente significaba el lugar donde no hay palabra, sino que a Lodebar le decían la ciudad olvidada. Entonces, fíjate cómo Mefiboset vivía en la ciudad del olvido. O sea, nadie sabía que Mefiboset había sido un príncipe. Nadie sabía que Mefiboset había nacido en el palacio, que tenía sangre de realeza. Nadie sabía que era el nieto del rey de Israel, porque vivía en la ciudad del olvido. En otras palabras, nadie sabía quién era Mefiboset, porque vivía en esa ciudad. Y yo creo que toda persona que no tiene padre espiritual cae en esa misma situación, donde está tal vez en la iglesia o en una iglesia, pero es como olvidado. Pasa el tiempo y el tiempo y el tiempo y tal vez otros son activados, otros le sirven a Dios, pero ellos todavía siguen como en el olvido, como que nadie piensa en ellos. Y esa es la misma maldición. ¿Por qué? Porque no tienen un padre quien se fije en ellos, quien los levante, quien los prepare para que puedan ser usados por Dios. Entonces, para mí es lo más tremendo, vivir una vida olvidado en la misma iglesia, sin que alguien te voltee a ver y diga, este puede ser útil para Dios. Y así fue destinado a vivir toda una vida simplemente sentándose todos los domingos, calentando la banca, pero olvidado en el área ministerial. Eso es muy tremendo. A mí me ha tocado conocer en años pasados personas que han estado en una iglesia por años, que se sientan en el mismo lugar, en una esquinita, terceras bancas, por años. Y les digo, pero usted tiene potencial, ¿por qué no busca un lugar? Es que yo fui destinado para el olvido. O sea, me viene esta palabra de que Dios me tiene aquí porque fui destinado en el olvido. Y está bien con eso. Llegan a un conformismo, o sea, donde aceptan esa condición de estar en el olvido. Y todo por la falta de paternidad. No, eso es tremendo. Yo creo que cada persona debe de entender que el Señor Jesús pagó un precio por ellos y que son especiales para Dios y que Dios los llamó con un propósito. Todos tenemos un propósito en el reino de Dios. Usted no fue llamado por Dios para estar calentando una silla todos los domingos o todos los miércoles o todos los jueves. No, usted tiene un llamado, no puede estar en el olvido. Tiene que entrar en una casa donde haya paternidad para que alguien se fije en usted y empiece a prepararlo. Fíjate, los discípulos del maestro nunca hubieran sido los gran apóstoles que fueron si Jesús no los hubiera escogido. Y hay mucha gente así que tiene tanto potencial, pero necesita alguien que los escoja. Sí. Necesita alguien que mire en ellos el potencial que ni ellos mismos se han visto. Entonces, qué tremendo estar en una iglesia religiosa donde nunca te van a activar, vas a ser olvidado, vas a vivir en el lugar del olvido, como muchos ya han pasado su vida así, pero cuando tú llegas a una casa paterna, luego empiezan a ver en ti el potencial que está por dentro. Bueno, número 5, esta también está muy interesante. Una persona que no tiene paternidad, no tiene un padre espiritual, crece sin identidad. Digo esto porque cuando el rey David, hace la pregunta, ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda hacer misericordia por amor a Jonatán, mi amigo? Y luego se levanta alguien por ahí y dice, sí, queda uno, vive en Lodebar, se llama Mefiboset, es hijo de Jonatán. Entonces lo manda a llamar y yo me imagínate Mefiboset, que te mande llamar el rey. O sea, Saúl era enemigo de David. Tal vez él pensaba, hasta aquí llegué, me van a matar, se dieron cuenta de dónde estoy. Pero bueno,
David lo manda a llamar, llega tal vez arrastrándose porque no puede caminar, pero cuando llega ahí y sale David, David le da amor, ¿verdad? David lo trata con amor porque era el hijo de su mejor amigo. Entonces lo trata con amor, le quiere hacer misericordia con él. Bueno, de alguna forma le demostró amor y le empieza a decir, ¿verdad? Te vas a sentar a mi mesa por toda una vida, o sea, por siempre, le dice. Lo estaba adoptando como hijo espiritual o como un hijo, porque le dice, te vas a sentar a comer con nosotros. O sea, en la mesa del rey nomás se sentaban sus hijos y la gente muy importante. Y Mefiboset ahora tenía el privilegio de por vida de sentarse a comer con el rey. O sea, era un hijo de la casa, lo estaba recibiendo como un hijo, pero él dice, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Y da una expresión muy fuerte, que dice, ¿quién soy yo que me trates así si soy como un perro muerto? O sea, él mismo pensaba de él que él era un perro muerto, que no era nadie, en otras palabras. Entonces, esa es la misma mentalidad de una persona que crece en un ambiente donde no hay paternidad. Porque cuando una persona crece en un ambiente religioso, esa es su mentalidad. Yo no soy nadie. Soy un perro muerto. A mí me ha tocado escuchar testimonios de personas que pasan a testificar y dicen, yo soy una cucaracha muerta, soy un gusano, no soy nadie. Dios es grande, pero yo no soy nada, yo soy una cucaracha muerta. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué dicen esto? Porque crecieron en un ambiente donde no hay paternidad. El padre es el único que te puede impartir identidad. Te va a enseñar quién eres en Dios. Déjeme decirle que usted no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios. Nación santa, real sacerdocio. Esto es lo que la Biblia enseña. Sí. No somos cualquier persona, somos hijos de Dios. Wow, la verdad que eso está bien poderoso porque creo que él se imaginaba que lo iban a matar. Sí. Pero nunca se imaginó que iba a recibir amor, iba a recibir aprecio y un lugar. Y así mucha gente... Esa es una de las consecuencias de no tener paternidad, pero cuando llegan a un lugar de paternidad, eso es lo que encuentran. Sí. El amor del padre, sí. Un lugar, una posición de estar ahí y, o sea, la vida cambia de la sí. persona con ese abrazo del padre. Sí, fíjate que la gente que no tiene paternidad espiritual siempre batalla para recibir las bendiciones. Y se va a oír mal lo que voy a decir, pero todo el tiempo que reciben una bendición, ellos en su mente está, ¿por qué? Si yo no soy nada, si no soy nadie. Es la misma situación, no tienen identidad. O sea, cuando una bendición llega, hay que darle gracias a Dios y hay que darle gracias a Dios porque somos sus hijos. Y la verdad, están llegando las bendiciones no por lo bueno que somos, no por nuestras obras, están llegando simplemente porque Dios es bueno y está bendiciéndonos como sus hijos. Entonces hay que decirle, Señor, gracias que somos tus hijos. My God. Este hombre no supo cómo lidiar tal vez con aquella bendición tan grande que estaban recibiendo y decía, no, yo no puedo recibir eso, soy un perro muerto, o sea, no soy nadie, ¿cómo voy a recibir algo así? Una bendición tan grande. Y tal vez hay gente que se siente así. Sí. Por eso cuando Dios los quiere bendecir, ellos rechazan la bendición. No rechaces la bendición. Recuerda, eres un hijo de Dios. My God. Bueno, vamos con la última. Estos podcasts se me hacen cortos porque me encanta este tema de paternidad. Pero número 6, cuando una persona crece sin un padre espiritual, esta es la más tremenda de todas. Siempre será atacado por un espíritu de rebeldía. Una persona que crece sin un padre se hace rebelde. Y esto es algo que no solamente pasa en lo espiritual, pasa en lo natural. Cuando una persona crece sin su padre, usualmente es atacado por un espíritu de rebeldía. ¿Por qué? Porque la orfandad y la rebeldía siempre van de la mano. Una persona que crece sin padres es una persona que es dañada, que es lastimada, y para protegerse a sí mismo, él empieza a darle esa entrada a esa rebelión. A mí nadie me va a volver a dañar,
a mí nadie me va a herir, a mí nadie me va a decir nada, no me voy a sujetar a nadie, nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Por lo mismo de que creció sin un padre y todo el mundo fue dañándole, porque un padre te protege. Sí. En un padre hay protección, en un padre hay esa cobertura. Entonces, cuando una persona crece así, sin padres, es dañada, es lastimada porque no tiene protección. Entonces, por tanto que la han dañado, empieza a crear una barrera para autoprotegerse. Pero esa barrera es la rebeldía. Entonces, se hace rebelde. Y es por eso que tenemos a tantas personas hoy en día, y si usted me está viendo, tal vez usted sea uno de ellos o fue uno de ellos, que cuando su pastor los llamó para corregirlos, prefirieron agarrar sus maletas e irse de la casa. ¿Por qué? Porque tienen rebeldía. Un rebelde no se sujeta a nadie. Un rebelde no puede aceptar la corrección. Se prefiere irse a otra iglesia que recibir corrección. Y esto es algo muy triste. Porque usan un escudo, ¿no? El escudo de la rebeldía. Sí. Y por eso dicen, no me voy a dejar que me engañen y se están perdiendo. Se están perdiendo de eso por la misma rebeldía, ¿no? Sí, hay tanta gente así, fíjate, sin padres espirituales, sin paternidad espiritual, y están en la iglesia, pero aún en la iglesia batallan para sujetarse. Aún en la iglesia, cuando está la predicación, en la predicación, ellos están echando lo que no les gusta para un lado. Es como en la computadora que vas borrando las cosas, y lo que a ti te conviene lo van guardando. Sí. Entonces es algo tremendo que nunca reciben la palabra completa y nunca son corregidos. Se dice algo en lo que ellos están fallando, pero ellos lo toman como me está atacando, es para mí, es negativo, ¡fum! Y lo borran. Y uno, cuando tiene padres espirituales, uno aprende a recibir la corrección. Es lo más bonito que te puede pasar, que alguien mire tu defecto, mire tu error y te pueda llamar la atención y uno pueda recibir la corrección y decir, sí, es cierto. Eso es humildad. Eso es tener humildad en el corazón y eso es sinónimo de avance, porque cuando una persona recibe corrección, automáticamente ya sube al otro nivel. Sí. Entonces, qué hermoso es tener padres espirituales que nos corrijan para que nosotros podamos irnos derechitos. Está tremendísimo, porque como no hay esa figura paternal y durante una vida o durante cierto tiempo nadie les dijo nada, sí. Crecieron con ciertas cosas que creían que era lo correcto y que estaba bien, pero cuando llega el padre espiritual y empieza a ver correcciones, esto sí, esto no, ya como que no les parece. No, qué tremendo, qué bendición en verdad escuchar este tipo de enseñanzas. Quiero cerrar diciendo que no tener un padre espiritual es literalmente un peligro muy grande. Creo que es uno de los peligros más grandes para el cristiano de este tiempo. Porque, bueno, imagínate sufrir todas estas consecuencias simplemente por no aceptar la paternidad, simplemente por seguir en la religión y no aceptar lo que es tan obvio y tan bíblico. Yo creo que a nadie le conviene. A todos nos conviene aceptar la paternidad, entrar bajo paternidad y, bueno, aprovecharnos de los beneficios. La semana que viene hay que hablar de los beneficios de tener un padre espiritual. El Señor me dio una revelación tremenda aquí también con la misma historia de Mefiboset. Así es que eso lo vamos a dejar para la siguiente semana y va a estar poderoso. Que el Señor les bendiga a todos. Espero y este podcast haya sido de mucha bendición. Ayúdenos a compartir. Si usted todavía no se suscribe al canal, hágalo. Apóstol Samuel Ramírez ahí en YouTube. Dios le bendiga y lo miro en el próximo podcast. Bendiciones.